Macro Digital Televisión presenta. Medicina en casa con la doctora Andrea Reyes. Hola, soy la doctora Andrea Reyes. Este es tu programa Medicina en casa. El día de hoy vamos a hablar acerca de las enfermedades crónicas y los cuidados que debemos tener con esta en el ámbito de la nutrición. Como todos sabemos, las enfermedades crónicas son aquellas enfermedades que tienen una larga duración. Entre estas enfermedades tenemos a las más comunes, como lo son la diabetes, la hipertensión, la obesidad, varios tipos de cánceres también. Y adicionalmente tenemos dentro de este grupo también a las enfermedades autoinmunes. Debemos recordar que todas estas enfermedades crónicas nos acarrean 41 millones de muertes a nivel mundial. Dentro de los síntomas que las personas pueden presentar, que son generales o varios de ellos específicos para cada enfermedad, tenemos al cansancio, dolor de pecho, fatiga, dificultad para respirar, dificultad también para subir gradas, caminar, hacer cierto tipo de actividades. En enfermedades como por ejemplo la diabetes, estos síntomas también se acompañan de ganas de ir al baño, a orinar continuamente y también muchísima sed. Ahora, con las enfermedades autoinmunes, debemos considerar que actualmente aproximadamente entre el 3 al 8% de la población a nivel mundial sufre de este tipo de enfermedades autoinmunes o inmunológicas. Se conoce que en este tipo de enfermedades el 75% de la población afectada son mujeres. Se piensa y hay teorías que tiene que ver esto por el nivel de carga hormonal que tienen las mujeres. Dentro de los factores que nosotros podemos ver y saber actualmente, a pesar de que no existe una causa, se dice que tienen que ver la genética, la epigenética, también todos aquellos factores ambientales y por supuesto el tema hormonal, como ya lo habíamos dicho. Dentro de los factores que nos van a predisponer a nosotros a sufrir estas enfermedades crónicas están varios que son modificables y varios que no lo son. Dentro de aquellos factores que nosotros conocemos como modificables están, por ejemplo, el consumo del tabaco. Actualmente en el mundo aproximadamente 7.2 millones de personas mueren por el consumo de tabaco. Dentro de los factores modificables también está el tema de la nutrición. Se dice que la obesidad va a hacernos propensos a sufrir este tipo de enfermedades. Aparte de la obesidad, también se dice que el consumo de ciertos alimentos, como por ejemplo los azúcares refinados, productos procesados, productos extremadamente procesados e industrializados, son los que también nos van a hacer propensos a este tipo de enfermedades. Dentro de estos factores que también son modificables están la actividad física, las horas de sueño y con el tema de las horas de sueño debemos tener una precaución muy importante. Sabemos y conocemos por variedad de estudios también que los adultos necesitan dormir aproximadamente 7 horas al día. Cuando esto no sucede, somos mucho más propensos a sufrir enfermedades, sobre todo de tipo metabólico. La falta de descanso también está ligada a daños tanto en la reparación celular como en la propensión de enfermedades. Otro de los factores modificables es el consumo de alcohol. Actualmente se sabe que aproximadamente 4.1 millones de personas mueren en el mundo a causa del alcohol. Otro de los factores modificables es el consumo de sal. Se dice que actualmente en el mundo también 4 millones de personas mueren a causa del consumo excesivo de la sal. Existen también otros factores como son los factores metabólicos. Dentro de estos ya están consideradas enfermedades como lo son la obesidad, el sobrepeso, la dislipidemia
que es el aumento de los lípidos en la sangre, como el colesterol y los triglicéridos. Adicionalmente, también está considerado dentro de estos factores metabólicos el tener la glucosa elevada en sangre. Dentro de estos factores también está considerado actualmente a lo que se conoce como inflamación crónica. Hace algunos años atrás, en la revista Nature, fue publicado un artículo en el cual ligaban a la inflamación crónica con enfermedades crónicas y también con el aparecimiento del cáncer. Se conoce que la inflamación crónica mantenida causa daños celulares y causa daños en el ADN, haciéndonos a nosotros muchísimo más propensos a sufrir varios tipos de enfermedades, no solamente el cáncer. Dentro de estas enfermedades inflamatorias crónicas tenemos, por ejemplo, a las enfermedades intestinales crónicas, a la enfermedad de Crohn y a varios tipos de enfermedades autoinmunes. Se considera también dentro de estas inflamaciones crónicas, por ejemplo, a la artritis. ¿Cómo vamos a llegar al diagnóstico de estas enfermedades? El primer paso, si es que nosotros tenemos síntomas y si es que no, es acudir al médico al menos una vez al año para hacernos un chequeo. Si es que nosotros presentamos algún síntoma o tenemos algún síntoma de los que yo ya expliqué, tenemos que acudir al médico para que éste a su vez nos haga una revisión y un chequeo completo, en donde se soliciten también exámenes de laboratorio y en donde se soliciten también exámenes u otros exámenes complementarios. Dentro de los exámenes de laboratorio, siempre vamos a solicitar un examen de sangre para ver cómo está en el conteo de células, otros también para ver cómo está el perfil metabólico de esa persona. Por ejemplo, pedir una glucosa para saber cómo están los lípidos en la sangre, saber cómo está el nivel de nuestras hormonas, como por ejemplo las hormonas de la tiroides. También debemos conocer cómo se encuentra el cortisol, por ejemplo, en cierto tipo de trastornos o cuando nosotros tenemos cierto tipo de síntomas. La vitamina D también es algo sumamente importante y ya los vamos a ver un poco más adelante en las enfermedades cuando yo empiece a hablar de ellas. Dentro de estos exámenes también se debe considerar hacer un examen de orina y un examen de heces para poder conocer el estado general de esta persona. De esta manera, nosotros podemos llegar a un diagnóstico muchísimo más acertado. Dentro de los exámenes que nosotros debemos realizar, también en imágenes es, por ejemplo, un eco para saber cómo está el hígado, si es que la persona tiene o no hígado graso. También debemos conocer mediante otros exámenes cómo se encuentran, por ejemplo, los pulmones o mediante una endoscopía, saber cómo está el estómago y mediante una colonoscopía, cómo se encuentra el estado del colon. Vamos a un corte comercial y regresamos con Medicina en Casa. Medicina en Casa con la doctora Andrea Reyes. Estamos de regreso aquí en tu programa Medicina en Casa en Macro Digital Televisión. Soy la doctora Andrea Reyes. El día de hoy estamos hablando acerca de las enfermedades crónicas y sus cuidados en cuanto al tema nutricional. Como estábamos conversando, dentro de las enfermedades crónicas, vamos a ir hablando un poco de cada una de ellas. Para el caso puntual de la diabetes, se desconocen realmente las causas por las cuales se produce la diabetes. Debemos conocer que hay la diabetes tipo 1 y la tipo 2. En cualquiera de las dos, nosotros vamos a encontrar la glucosa alta en la sangre. A pesar de que existen factores genéticos, factores ambientales, en el caso al menos de la tipo 2, es conocido que el tema de la nutrición es un tema muy importante y determinante, tanto para el aparecimiento de esta enfermedad como para su manejo y control. En diabetes, nosotros vamos a tener una dieta equilibrada. Sin embargo, cuando se presenta diabetes, nosotros vamos a restringir la ingesta de carbohidratos. ¿Cuáles son estos carbohidratos? Por ejemplo, el arroz, el pan, las papas, el verde, la yuca y aquellos productos que tienen gran cantidad de almidón y por supuesto también los industrializados. La ingesta para las proteínas
cuando existe diabetes es aproximadamente entre el 25 al 30% del modelo de plato del cual ya habíamos hablado, que es el modelo del plato saludable de Harvard. En cuanto a los carbohidratos, la ingesta se restringe entre el 10 a máximo el 20% del contenido del plato. Y en cuanto a las frutas y verduras, este va a oscilar entre el 60 y el 70% del contenido del plato. En cuanto a las grasas, únicamente están indicadas aquellas grasas saludables, por ejemplo, las que vienen de los frutos secos o de aceites frutales, como es el aceite de oliva extra virgen. Todos estos factores que nosotros utilizamos en el ámbito de la alimentación van a lograr controlar y van a lograr ayudarnos para tener una mejor salud y poder controlar la diabetes como tal. A continuación vamos a hablar acerca de la obesidad. Como todos sabemos, esta enfermedad principalmente tiene como causa los malos hábitos de alimentación. Tiene también mucho que ver la falta de actividad física, la falta de horas de sueño, ciertas enfermedades como es el síndrome metabólico, también el estrés y ciertos medicamentos como lo son antidepresivos, glucocorticoides, beta bloqueadores. Todos estos fármacos también nos van a hacer propensos a sufrir obesidad. En el caso de la obesidad, debemos tomar en cuenta cómo va a ser la ingesta de nuestros alimentos de manera diaria. Por ejemplo, en la ingesta en cuanto a proteínas, debe ser aproximadamente entre el 25 al 30%. En el caso de los carbohidratos, debe ser entre el 20 al 25%. Y en el caso de las frutas y verduras, debe oscilar entre el 60 y el 65%. Todas las fuentes de grasa que nosotros obtenemos van a ser solamente de grasas insaturadas o de grasas conocidas también como saludables. Están exentas todas las grasas trans. Adicionalmente están exentos todos aquellos productos industrializados que tienen adicionados azúcares y grasas. Dentro de estas grasas que sí podemos consumir se encuentran básicamente el aceite de oliva y también el que viene de fuentes como el pescado con cantidades de omega 3 y de los frutos secos. Vamos a hablar ahora acerca de la hipertensión arterial. Como nosotros conocemos, la hipertensión básicamente se divide en dos. La que conocemos como hipertensión esencial o primaria, en donde no existe una causa real de la que nosotros podamos conocer para el aparecimiento de esta enfermedad. Se dice que tiene que ver muchísimo con los factores genéticos y la epigenética, es decir, aquellos factores ambientales que durante muchos años hicieron que esta enfermedad se desarrolle. En el caso de la hipertensión secundaria, que realmente se debe al aparecimiento de otro tipo de enfermedades, tenemos, por ejemplo, enfermedades de la tiroides que nos van a causar hipertensión, ciertos tipos de tumores que también nos van a causar hipertensión, algunas enfermedades renales que también van a causar hipertensión. Digamos que estas están dentro de los principales que nos van a dar a nosotros como resultado una hipertensión secundaria. La dieta que es recomendada para todo tipo de hipertensión es la dieta conocida como DASH. Esta dieta realmente lo que significa es que es una dieta con bajo contenido de sodio, en donde las recomendaciones van a ser de 2 a 2.5 gramos de sal al día. Esto nos va a ayudar para tener un mejor control de los niveles de tensión arterial y la oscilación que estos van a tener durante el día. Otra de las cosas recomendadas también dentro de esta dieta es que nosotros podamos consumir cierto tipo de minerales o cierto tipo de oligoelementos. Dentro de estos están el magnesio y el potasio como los más recomendados dentro de esta enfermedad y para su control, que es la hipertensión. En cuanto al tema de la ingesta, se dice que se debe consumir aproximadamente entre el 25 al 30% de proteínas, entre un 20 a un 25% de carbohidratos y entre un 50 a 65% del contenido de todo lo que son frutas y verduras. Ojo con el tema de la sal, no debe pasar más de 2.5 gramos de sal en el día.
Para las grasas saludables, nosotros debemos únicamente consumir aquellas que no son ni saturadas ni grasas trans. Es por eso que lo recomendado es fuentes como por ejemplo omega 3 que viene del pescado, también el aceite de oliva y también los frutos secos. Vamos a hablar ahora acerca de las enfermedades inflamatorias intestinales. Anteriormente se pensaba que estas enfermedades inflamatorias intestinales tenían mucho que ver con el estrés, porque no se conocía una causa y se le alegaba al estrés que este era el que producía todos estos síntomas, todos estos dolores y en sí esta enfermedad inflamatoria intestinal. Hoy en día se conoce que esta enfermedad inflamatoria intestinal está ligada netamente a nuestro sistema inmunológico. Debemos conocer que nuestro intestino es el mayor órgano y con mayor cantidad de células del sistema inmunológico en ella. Se piensa que el sistema inmunológico, al verse alterado, va a causar este tipo de enfermedad inflamatoria intestinal. Dentro de estas enfermedades se conoce también que sí tienen factores como por ejemplo la genética, la epigenética, historial familiar de este tipo de enfermedades, también son los que intervienen en el aparecimiento de esta enfermedad. Dentro de los síntomas más comunes que tenemos en esta enfermedad son el dolor, la hinchazón, los cólicos, diarreas, estreñimiento, cansancio, fatiga. Cabe mencionar también que ya que esta es una enfermedad en donde interviene el sistema inmunológico, el uso de probióticos, que es algo que se ha vuelto muy de moda, siempre va a ser beneficioso y va a coadyuvar al mejoramiento de esta enfermedad. En esta enfermedad se debe limitar el consumo de azúcares y también debemos limitar ciertos tipos de alimentos que los conocemos ya como inflamatorios. Dentro de este tipo de alimentos que los conocemos como inflamatorios están los alimentos ultraprocesados, procesados, industrializados, refinados y en las enfermedades inflamatorias del intestino está totalmente contraindicado el gluten. Es conocido que el gluten nos causa una inflamación a nivel del intestino y adicionalmente causa lo que se conoce como hiperpermeabilidad intestinal. Es por eso que toda persona que tenga un trastorno intestinal y de hecho de sistema digestivo debería suprimir el gluten de su dieta. En cuanto a la ingesta, vamos a decir que aproximadamente entre el 60 al 70% debe ser frutas y verduras. Entre un 25 a 30% la ingesta de las proteínas. En un 25% la ingesta de lo que son carbohidratos. En este caso también preferimos que sean carbohidratos compuestos, como por ejemplo cereales como la quinoa. En cuanto a las fuentes de grasa, de igual manera, como en todas las anteriores, están indicados los frutos secos y obviamente grasas saludables y también el consumo del aceite de oliva. Vamos a hablar ahora acerca de las enfermedades o trastornos inmunológicos o autoinmunes. Se conoce que todos estos trastornos de salud están inmunológicamente mediados, es decir, el sistema inmunológico es el que va a intervenir en la aparición de estas enfermedades. Si bien es cierto, se desconocen las causas por las cuales el cuerpo empieza a atacarse a sí mismo, tenemos ciertos factores y ciertas situaciones que nos van a predisponer para esto. Se conoce también que estas enfermedades producen una inflamación de tipo crónica, lo que nos va a traer síntomas como por ejemplo el dolor, inflamación en articulaciones, rigidez de articulaciones, dolor de articulaciones, cansancio, fatiga, malestar general, síntomas también que pueden confundirse con depresión, entre otros. Dentro de estas enfermedades autoinmunes o inmunológicamente mediadas, se ha logrado descubrir y se conoce que el déficit de la vitamina D interviene tanto en la aparición de diabetes tipo 1, así como en la esclerosis múltiple. Una vez corregida la vitamina D, se conoce también que los síntomas de estas enfermedades mejoran y se controlan muchísimo.
Existe evidencia también que para el mejor control de este tipo de enfermedades debemos consumir cierto tipo de ácidos grasos, como lo son, por ejemplo, el omega 3 y también el aceite de oliva. Hay cierto tipo de vitaminas, como lo son la A, la C y varias del grupo B, que nos van a ayudar al control de todos los síntomas de estas enfermedades autoinmunes. Lo que se dice, acorde a la ingesta y varias teorías que vienen estudiándose desde los años 70 hasta la actualidad, es que la restricción de proteínas de un 6% aproximadamente del normal de la dieta general nos va a ayudar también al control de este tipo de enfermedades. Se ha logrado descubrir que existen ciertas relaciones con varias proteínas y las enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la gliadina, que está en el trigo, se conoce que causa daños con la enfermedad inflamatoria intestinal y la enfermedad de Crohn. Cierto tipo de proteínas, como la reticulina y la fibronectina, están ligadas o asociadas con enfermedades como el Sjögren y la artritis reumatoidea. Proteínas lácteas están ligadas con diabetes tipo 1 y artritis reumatoidea. Existen otro tipo de proteínas, como es la canavanina, que va a estar ligada con enfermedades como el lupus. Vamos a hablar ahora acerca de la demencia. Según últimos estudios publicados y según estudios últimos que se han realizado, se puede decir que la demencia es la acumulación de cierto tipo de proteínas, también la falta de degradación y la falta de eliminación, produciendo así efectos tóxicos dentro del cerebro, lo que nos va a hacer más propensos o nos va a producir la demencia. Dentro de los síntomas principales de esta enfermedad están los olvidos fáciles, olvidarse los nombres de las personas de nuestra familia, perderse, por ejemplo, en el vecindario o en el sitio a los que estamos acostumbrados a ir o en donde vivimos, también olvidar fácilmente las cosas y olvidar los recuerdos. Digamos que estos pueden ser los que están dentro de los síntomas principales. También existe un síntoma que es poco común, pero que, sin embargo, suele presentarse dependiendo del estadio de la enfermedad, y esto es cambiar de nombre a las cosas, es decir, no nombrar las cosas por su propio nombre. Por ejemplo, si yo le enseño a alguien un lápiz, esa persona dice que es un borrador. Dentro de la ingesta y de la dieta más recomendada para esta enfermedad, que es la demencia o los tipos de demencia o enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, los investigadores han logrado descubrir que la mayor carga de antioxidantes que se pueda dar dentro de la dieta es la más recomendada. Es por eso que dentro de esta dieta se habla tanto de la dieta mediterránea como de la dieta keto para algunos profesionales de la salud. Lo recomendado en estas enfermedades es que la ingesta entre frutas y verduras sea aproximadamente entre el 50 al 65% de la dieta. En cuanto al tema de las proteínas, debe ser entre el 25 al 30% de la dieta. En el caso de la demencia, sobre todo, se habla que se deben restringir los productos cárnicos y que la mejor fuente de proteína para este tipo de enfermedades son sobre todo los pescados y los que tienen contenido de omega 3. Debe considerarse también que para este tipo de dieta, los pescados que deben escogerse son aquellos que sean de tamaño más pequeño. En cuanto al tema de los carbohidratos, de igual manera, se dice que se puede consumir entre un 20 a un 25%. En cuanto al tema de los aceites o grasas saludables, se deben considerar al aceite de oliva y también a los frutos secos como una fuente de grasas de tipo saludable. Existen también cierto tipo de alimentos que se conocen como antiinflamatorios, como son brócoli, coles de Bruselas, cúrcuma y también cierto tipo de suplementos, como lo son la vitamina A, la vitamina E, los omega 3, que se dice que deben ser consumidos en este tipo de enfermedades para mejorar así los síntomas y progresión de la enfermedad. Nos vamos a un corte comercial
y regresamos aquí en Medicina en Casa. Medicina en Casa con la doctora Andrea Reyes. Estamos de vuelta con su programa Medicina en Casa. Soy la doctora Andrea Reyes. El día de hoy estamos hablando acerca de las enfermedades crónicas y los aspectos nutricionales que deben considerar. Conocemos que las enfermedades crónicas producen a nivel mundial 41 millones de muertes al año. Se conoce también que estas enfermedades crónicas son enfermedades que nosotros podemos evitar. Si bien es cierto, estas enfermedades están ligadas en parte con la genética de cada persona, existen factores que son modificables, los cuales pueden hacer que estas enfermedades no aparezcan y que a su vez tengan un control adecuado. Dentro de los factores que nosotros debemos evitar están sobre todo el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, mejorar completamente nuestros hábitos de alimentación, mejorar las horas de sueño, mejorar el tema de la actividad física, el control de las emociones y el estrés, que también son importantes en este tipo de enfermedades. Para el control de estas enfermedades, también se debe hacer un control y un seguimiento de la inflamación crónica. No debemos olvidar que al menos una vez al año debemos acudir al médico para que éste nos haga un chequeo general y pueda verificar cómo está nuestro estado de salud. Dentro de este chequeo es supremamente importante el realizarse exámenes complementarios para ver y verificar el estado de salud de las personas. Estos exámenes pueden ser de laboratorio, de imagen u otros exámenes como yo nombré, que pueden ser radiografías, ecografías, endoscopías, etc. Es importante mencionar que este tipo de enfermedades son controlables y también son evitables. Dentro de todos los chequeos que nosotros debemos realizar para este tipo de enfermedades, también está el uso de ciertos medicamentos que van a ser única y exclusivamente bajo supervisión y prescripción médica, como por ejemplo es el uso de antidiabéticos, antihipertensivos y otro tipo de fármacos que se utilizan en enfermedades autoinmunes, como son por ejemplo los glucocorticoides. Todos estos medicamentos tienen que tener una vigilancia y supervisión médica estricta. En cuanto al tema de la alimentación, vamos a tener que suprimir o evitar lo más posible todo lo que tiene que ver con azúcares, productos que sean refinados, productos industrializados, productos procesados. Es por eso que cualquier tipo de embutidos, salchichones, bollerías, postres y demás realmente no están considerados dentro de lo que es un modelo de alimentación saludable. ¿Qué es lo que preferimos como fuentes de energía? En el caso de las grasas, son únicamente las grasas no saturadas y las grasas que no son trans, es decir, las que vienen de fuentes como por ejemplo los frutos secos y los aceites como el aceite de oliva. Dentro de las proteínas que nosotros consideramos como saludables están las que provienen del pescado, las aves. Las carnes rojas realmente no están actualmente recomendadas dentro de todo lo que es alimentación saludable, y otras proteínas que pueden ser de origen vegetal también están recomendadas. En cuanto al tema de los carbohidratos, dependiendo del tipo de enfermedad que nosotros tenemos y acorde a las recomendaciones generales que ya he dado, siempre vamos a preferir aquellos cereales de tipo compuesto, como por ejemplo la quinoa. También cabe mencionar que las frutas y las verduras son primordialmente lo que debe existir en toda dieta. Ninguna de nuestras comidas diarias debe estar exenta de tener o frutas o verduras o ambas. Las frutas y las verduras deben consumirse en al menos, como mínimo, un 50% de la formación del plato, y
dependiendo de esto también, puede ser de un 50 hasta un 70% de lo que conforma un plato saludable. Existen también ciertas proteínas, como la gliadina, que viene del trigo, que no están recomendadas cuando existen enfermedades de tipo inflamatorio. Lácteos también debe haber una restricción en cuanto a esto, ya que como conversamos hace un momento, estos predisponen a mayor aparecimiento de ciertos tipos de síntomas en diversas enfermedades. Debemos considerar también que hay ciertos suplementos como la vitamina D que van a ser importantes en el aparecimiento de ciertas enfermedades y también en el control de los síntomas de ciertas enfermedades, sobre todo de estas enfermedades autoinmunes o también de las de tipo inflamatorio crónico. Hay ciertos minerales, vitaminas y oligoelementos, como lo son la vitamina C, A, E, selenio, magnesio, potasio, que también deben estar presentes en la dieta o también deben suplementarse. Los probióticos, que es algo que vamos a hablar en otro capítulo, deben ser una parte supremamente importante cuando nosotros tenemos enfermedades autoinmunes o inmunológicas y también enfermedades inflamatorias, sobre todo de tipo intestinal. Este fue su segmento Medicina en Casa por Macro Digital Televisión. Para más información, puedes contactarme a la página de Instagram doctora.andreareyes.natural o al número de WhatsApp 0992 85 8451. Nos vemos la próxima semana con otro tema aquí en Medicina en Casa por Macro Digital Televisión. Macro Digital Televisión presentó Medicina en Casa con la doctora Andrea Reyes.